Hola, el día de hoy te hablaré de la película de ciencia ficción, Isla Cocodrilo. Cuidado, contiene spoilers. Que lo disfrutes. En el año 1945, un par de soldados vuelan de regreso a casa después de la Segunda Guerra Mundial. Se dan cuenta de que algo anda mal, cuando se dirigen al interior del Triángulo de las Bermudas. Muy pronto, su equipo comienza a fallar cuando ven numerosas criaturas gigantes volando hacia ellos y chocando contra su avión. Se ven obligados a saltar y usar sus paracaídas justo a tiempo. Cuando uno de los soldados finalmente llega a la isla, se da cuenta de que no están solos. Mientras observa a su amigo, un enorme cocodrilo salta del agua y lo devora de un solo bocado, dejándolo varado por sí solo en la isla llena de monstruos. Muchos años después, un avión comercial pasa por el Triángulo de las Bermudas, pero los pasajeros ignoran por completo el peligro. Hao es un padre soltero que viaja con su hija adolescente Lin, y desafortunadamente con su nuevo novio. El padre exige saber cuánto tiempo han estado juntos, pero su hija solo responde con resentimiento, lo que genera que Hao mire a su novio con furia. Antes de continuar con la discusión, el avión comienza a temblar violentamente. Los pasajeros entran en pánico mientras intentan ponerse las máscaras de oxígeno. Las cosas empeoran cuando los pilotos se dan cuenta de que su equipo está fallando y no les queda más remedio que aterrizar lentamente en una isla cercana. Antes de que el avión baje, los pasajeros notan unas aves gigantes que vuelan en su dirección y causan un daño tremendo en los motores. El avión comienza a caer rápidamente hacia el océano, mientras los pilotos tratan de mantener el control. El avión se abre violentamente y los pasajeros son succionados hacia el exterior mientras Hao intenta llegar a su hija. Finalmente logra asegurarse en el asiento cuando el avión se estrella contra el agua. Como si no fuera suficiente, los pilotos miran cómo se dirigen directamente hacia las rocas. El avión se estrella inevitablemente, destruyéndose en pedazos, mientras que los pasajeros son arrojados por todos lados. Momentos después, Hao recupera la conciencia, rescata a su hija y la lleva a tierra, donde descubren que solo unas cuantas personas pudieron sobrevivir. Los pasajeros se encuentran varados en la isla y se ven obligados a reunir sus provisiones. Se dan cuenta que hay muy poca agua potable y sus teléfonos no tienen señal. Saben que no durarán mucho, por lo que Hao decide aventurarse en la isla, donde puede encontrar más recursos para sobrevivir. Se adentra en la jungla junto con el novio de su hija y logran ubicar una pequeña casa rodeada de árboles. Adentro, encuentran armas y un cuaderno escrito por un soldado donde revela la existencia de criaturas gigantes. Esto hace que regresen a la playa inmediatamente e intentan advertir a los otros pasajeros sobre el peligro en el que se encuentran. Por otro lado, un sobreviviente llamado Fan comienza a pelear con una mujer por la única botella de agua. En ese momento, otro hombre llamado Lee lo detiene golpeándolo en el rostro, llevando su pelea hasta el agua, donde un asistente de vuelo intenta detener la violencia. La esposa embarazada de Lee ve esto e intenta detener a su esposo y finalmente logra sacar al hombre del conflicto. Repentinamente, el asistente de vuelo es atacado por un cocodrilo dentro del agua, provocando que los sobrevivientes comiencen a huir. Segundos después, otros reptiles suben a la playa y comienzan a devorar a los humanos, que fueron demasiado lentos para escapar. Cuando Hao finalmente regresa del bosque, solo encuentran las huellas de los cocodrilos y corren a buscar los sobrevivientes. Lin llega a un claro junto con otros pasajeros, donde encuentran agua fresca. Poco después, Hao los encuentra y finalmente puede reunirse la familia una vez más. Sin embargo, antes de que puedan celebrar, unas vibraciones en el piso los deja congelados. El ruido de las vibraciones se intensifica, pero no se percatan de que un cocodrilo gigante se escondió detrás de unas rocas. La criatura se eleva lentamente sobre todos y se acerca a su víctima mirándolo fijamente. Esto provoca que la vejiga del hombre deje de funcionar. Los demás observan sin poder hacer nada como la criatura gigante se traga al hombre de un bocado. Corren intentando escapar desesperadamente cuando el enorme reptil dirige su atención al resto de los sobrevivientes. Salta directamente hacia Hao, pero este logra esquivar el ataque, provocando que la bestia se dirija a una mujer que está atrapada entre las rocas y la devora. Logran escapar del área justo a tiempo y pierden a la criatura temporalmente. Hao lleva a los sobrevivientes hacia el edificio que encontró antes y sugiere que pasen la noche ahí, mientras le dice a Chen que deben proteger el área de las criaturas. A la mañana siguiente, mientras todos aún duermen, Hao decide recolectar algunas frutas para que su hija tenga algo para comer cuando se despierte. Por otro lado, Fan pudo sobrevivir junto a una mujer llamada Li Qi,
a quien parece importarle más hacerse famosa que convertirse en comida para cocodrilo. Accidentalmente se cubre de un líquido pegajoso y le pide a Fang que la ayude con los fluidos, pero el hombre parece que prefiere mirarla sucia. La chica se aleja, sin percatarse que el fluido proviene del huevo de una araña gigante. Al mismo tiempo, Lin se despierta de su sueño y trata de salir a buscar a su padre, pero se da cuenta de que están rodeados de insectos gigantes. Despierta al resto del grupo e intentan salir en silencio evadiendo las criaturas a su paso. Sin embargo, su plan falla cuando un sobreviviente descubre líquido pegajoso en su cabeza y es asesinado por el insecto gigante. La conmoción alerta a Hao, que regresa corriendo inmediatamente después de escuchar los gritos. Los sobrevivientes huyen de las arañas gigantes corriendo entre los árboles, pero la enorme criatura los detiene cuando salta frente a ellos. El monstruo intenta apuñalar a los humanos usando sus patas gigantes, y uno de los hombres distrae a la criatura para salvar al grupo haciendo que lo siga. Se ven obligados a adentrarse aún más en la zona boscosa al ver que otras arañas lo siguen. Las criaturas se acercan cada vez más y Hao decide alejarlas, comienza a gritar y corre en dirección opuesta permitiendo al grupo escapar mientras las arañas lo siguen. Hao regresa a la casa de madera donde encuentra al otro hombre escondiéndose. Sorpresivamente son atacados por una araña que permanecía oculta en la casa, apuñalando al hombre frente a Hao que intenta ayudarlo, pero es muy tarde. Después de lanzarlo a la pared, Hao intenta escapar pero la criatura lo arrastra de regreso desde el techo. Hao logra liberarse, toma una granada que encontró en la casa y la arroja contra la criatura que explota en pedazos. En eso, el resto de los sobrevivientes logran llegar a un pequeño río y lo cruzan. Antes de llegar al otro lado, son atacados por un cocodrilo que los sorprende desde el agua. El novio de Lin intenta defenderse pero tropieza con una rama y le da a la criatura la oportunidad de lanzarse contra él. Afortunadamente, Hao lo rescata en el último momento y el animal salvaje ruge furiosamente hacia ellos. El cocodrilo se dirige a Hao que lo esquiva saltando en la rama de un árbol. Al caer al agua la criatura decide que no valen la pena y se va. Hao finalmente se reúne con su hija, se abrazan y le asegura que todo saldrá bien. Al mismo tiempo, la chica cubierta en el líquido pegajoso llega hasta una fuente de agua dulce junto a Fang, que posiblemente es el peor lugar para descansar en una isla llena de cocodrilos. Mientras se refrescan en el agua, un cocodrilo muerde la pierna de la chica y la arrastra bajo el agua. La chica intenta sujetarse de la pierna de Fang, pero al ver que los arrastra a ambos, él la golpea liberándose y permitiendo que la criatura se la lleve. En otro lado de la isla, el grupo encuentra los restos de un avión que probablemente pertenecía a los soldados muertos. Buscan algo que puedan usar y eventualmente encuentran una ametralladora y una radio que aún funciona. Lin pide ayuda usando la radio, y le responden que enviarán ayuda lo más pronto posible pero deben llegar a la playa. Todos se dirigen a la playa de inmediato y encuentran en su camino a Fang, que los acompaña a pesar de que el grupo no confía en él. El grupo se ve obligado a cruzar un río muy grande para llegar a la playa, pero la mujer embarazada no puede nadar en su condición. El equipo construye una balsa improvisada y Hao se ofrece como voluntario para cruzar y jalarla desde el otro lado. Hao llega al otro lado, mientras el resto de los sobrevivientes comienzan a nadar a través del agua. Todo parece ir de acuerdo al plan, cuando Hao mira a lo lejos un cocodrilo gigante en la superficie del agua. Comienzan a entrar en pánico y nadan desesperadamente por sus vidas, mientras que la enorme criatura se dirige hacia ellos. Lin logra cruzar con su novio, mientras que Fang aterrado nada de regreso al otro lado. La mujer embarazada continúa en la balsa empujada por su esposo que sigue en el agua. Al ver que no tienen escapatoria, el hombre la empuja sacrificándose frente a todos, y es devorado por la criatura gigante. La mujer grita y llora mientras el cocodrilo se da la vuelta para atacar una vez más. Hao dispara la ametralladora y les da a los demás la oportunidad de correr, pero el reptil los persigue de cerca. El animal llega hasta Hao que salta antes de ser devorado y sigue al resto de las personas que se separaron en grupos. Fang cae al piso y comienza a entrar en pánico una vez más. Lin ve esto y corre para ayudar al hombre, pero Fang la arroja al cocodrilo que corre hacia ella. Afortunadamente, Hao es capaz de distraer a la criatura disparando continuamente, permitiendo que su hija escape. En el tiroteo, una de las balas golpea la pierna de Fang. La criatura ve al hombre herido y corre hacia él tomando a Lin con su cola al mismo tiempo. En eso, Fang sufre un ataque al corazón por todo el estrés y cae al piso,
permitiendo que la criatura se trague al humano de un bocado. Cae la noche y Hao sigue al cocodrilo hasta una cueva junto al resto de los sobrevivientes intentando rescatar a su hija. Adentro, encuentran al reptil gigante durmiendo junto a unas rocas. Le dicen a la mujer que regrese a la entrada, pero antes de que pueda irse, ve el cuerpo de su esposo y comienza a llorar. Casi despierta al monstruo gigante, pero finalmente se calma, mientras tanto Hao continúa buscando a su hija. Intenta no despertar al enorme animal y termina por encontrar a su hija que sigue con vida. El hombre trata de sacar a su hija de la cueva, pero antes de que puedan abandonar el área, Cheng se da cuenta de que la criatura desapareció. La bestia gigante de varias toneladas se mueve sigilosamente y aparece detrás de él. Sin otra opción, Hao dispara al monstruo para salvar a todos. El novio de Lin corre hacia ella y logra sacarla de la cueva. Hao se adentra aún más en los túneles de la cueva seguido por el cocodrilo, mientras Cheng le pide a la mujer que cuide de Lin y regresa adentro con sus armas para ayudar. Hao se queda sin lugares para ocultarse y la criatura casi lo mata por detrás. Esto obliga a Hao a correr desesperadamente para salvar su vida y finalmente salta a un pequeño agujero, mientras dispara continuamente. Sin embargo, las balas no parecen ser efectivas y se queda sin municiones en el peor momento. Nota que dejó caer su granada justo detrás de la criatura cuando Cheng finalmente regresa para ayudar. El hombre le dice que encuentre la granada antes de que el monstruo llegue hasta él. Cheng corre a las rocas, busca el explosivo desesperadamente y lo encuentra poco después. Corre hacia el animal y le lanza su hacha atrayendo su atención. Esto le da a Hao la oportunidad de escapar mientras el joven es perseguido por la enorme bestia. En el momento preciso, Cheng quita el seguro a la granada y la lanza hacia el monstruo. Esto desata una gran explosión que sacude toda la cueva y causa un daño tremendo en la criatura gigante que se desploma. Al ver su valor, Hao finalmente aprueba la relación de Cheng con su hija. Sin embargo, antes de salir de la cueva, se dan cuenta de que el animal todavía está vivo. Esto hace que Hao agarre una espada y ruede hacia unas rocas, mientras que el cocodrilo se precipita hacia el hombre y es cortado por debajo. El ataque finalmente mata al monstruo gigante que cae por última vez. Cheng corre a sacar a su amigo de debajo de la criatura. Afortunadamente, Hao pudo sobrevivir, salen de la cueva y se reúnen con los demás. Los supervivientes finalmente pueden abandonar la peligrosa zona boscosa y se dirigen hacia la playa mientras sale el sol. A lo lejos, pueden ver numerosos helicópteros dirigiéndose a su rescate. Gracias por mirar.